Dios, gracias, Padre, te damos porque estamos juntos en este lugar y sabemos que, Señor, esto era tu plan, Padre, que tu pueblo se congregue para escuchar tu palabra. Y Señor, te ruego en esta mañana, primeramente por mi vida, por mi corazón, mi mente, mi boca, Señor, que pueda expresar estas verdades que tengo que comunicar, Señor, de tu palabra, que lo pueda hacer con claridad, Señor, con denuedo, que tu espíritu me guíe, Señor, ponga palabras correctas, adecuadas en mi boca para poder expresarlo, Padre. Señor, te ruego por el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que tu palabra, Señor, pueda afectar su mente, su corazón, su voluntad, incluso sus emociones, Padre. Todo su ser pueda ser afectado por la palabra, Padre. Es tan importante poder recordar y afirmar las verdades que vamos a estar escuchando hoy, Señor. Y te pedimos, Padre, que en tu misericordia, en tu gran compasión, nos ayudes a entender estas palabras. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, como pedía el salmista, Señor, para que podamos deleitarnos y ver las maravillas, Señor, que encontramos en la Escritura, Padre. Te ruego que podamos prestar atención en este tiempo, ya que es tu palabra, Señor, la que se va a estar hablando. No es mi opinión, Señor, no son mis palabras, yo no tengo nada, Señor, para decir que trascienda, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la verdad que el Señor ha sido bueno en dejarnos adentrarnos en este capítulo, ¿no? En el capítulo más largo que tiene la Escritura. Y cada vez que venimos a este salmo nos vamos dando cuenta por qué es el más largo. Y es porque tiene mucho para decir de la palabra de Dios y de Dios mismo, del Dios de la palabra. Y en esta sección que vamos a estar viendo hoy, no vamos a encontrar conceptos nuevos que hasta ahora no haya ya mencionado el salmista. Lo que sí vamos a encontrar son esos mismos conceptos, pero vistos desde otra perspectiva, o más desarrollados, más profundizados. Podemos ver que en cada versículo de esta sección va a estar impregnado este compromiso que este mismo autor hizo, por ejemplo, allá en el versículo 8, cuando dijo, tus estatutos guardaré. O en el versículo 16, cuando dice que no me olvidaré de tus palabras. Y a su vez vas a encontrar no solo este compromiso, sino la dependencia en Dios, que varias veces ya confesó este hombre para poder cumplir con ese compromiso. Y nuevamente ahí en el versículo 8, ¿no? Dice, no me dejes enteramente. El salmista promete guardar su ley, no olvidarse de su ley, pero depende del Señor. Yo, Señor, me comprometo a esto, pero no me abandones en este compromiso. Necesito de vos constantemente para cumplir con este compromiso. Ahí en el versículo 10 vas a ver que dice, ¿no? El Salmo 119, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y claro, otra vez ese compromiso, ¿no? De guardar la palabra, atesorarla, memorizarla, leerla, estudiarla, hasta el punto que empieza a afectar toda su vida, incluso sus acciones, su manera de andar. Pero de nuevo, junto con esta dependencia, ¿no? No me dejes desviarme, Señor, porque mi corazón es muy fácil de desviarse a cualquier otra cosa que no tenga que ver con tus palabras. O incluso el versículo 18, entre otros más, ¿no? Que hay, cuando el salmista pide, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y ahí está confesando y está reconociendo que el Señor, si no abre los ojos de su entendimiento, Él no puede entender, Él no puede ver lo maravilloso que es la Escritura y sus implicaciones. Ahora, estas dos cosas, ¿no? Compromiso y dependencia, son las que van a estar reflejándose en cada versículo de esta sección. Cuando vos ves la primera sección, te encontrás con la pregunta, ¿cómo luce un bienaventurado? ¿Cómo luce un creyente? ¿Cómo luce el Hijo de Dios? Bueno, obediente a la palabra. Esa es la respuesta en esa sección. En la segunda sección
la pregunta con la que te cruzás es: ¿cómo se santifica un creyente? Bueno, yendo a la Escritura, yendo a la palabra. En la tercera sección, ahí cuando veíamos, ¿no?, ¿cómo hace frente a la oposición este cristiano? Bueno, yendo a la palabra, nuevamente, ¿no? Y en la cuarta, ¿no?, la última sección, la última letra que veíamos, ¿no?, cómo este cristiano, este creyente va a lidiar con la extrema agonía, cómo va a ser cuando esté por el piso, en el suelo, ahí mordiendo el polvo, ¿no? Bueno, nuevamente, yendo a la Escritura. Y entonces la respuesta a esta quinta sección, ¿se imaginan cuál es? Antes de que ya haya una pregunta, ¿se la imaginan? ¿Cuál sería? Yendo a la palabra, ¿no? Pero no va a ser esa la respuesta. No es yendo a la palabra. ¿Saben por qué? Porque es imposible que nuestro corazón pecaminoso pueda desear todo esto que acabo de describir por sí mismo. No es natural que cuando estamos en agonía, oprimidos o incluso buscando agradar a Dios en santidad, vayamos a la Escritura. No es propio del ser humano buscar la piedad. El salmista acá está reconociendo que esta obra es sobrenatural. Es en dependencia directa a Dios que puede lograr llevar adelante este compromiso. Está reconociendo que sin la intervención divina, nada de lo que dijo en los versículos anteriores va a poder lograr, ni siquiera una letra. Así que llegamos a esta quinta sección y la pregunta en realidad sería: ¿cómo un creyente puede mantener firme su compromiso por la palabra? Y la respuesta es: dependiendo de Dios. O siguiendo con las mismas palabras, ¿no? Yendo a la fuente, yendo a Dios mismo. Y esto es lo que nos va a mostrar esta sección en este salmo. Esta es la idea que quiere que tengamos en mente el escritor, ¿no? Es mostrarnos que a través de este clamor, mostrarnos la actitud de dependencia del creyente hacia Dios, para que pueda honrarlo comprometiéndose con una vida conforme a la Escritura. Te lo vuelvo a repetir, es mostrar la actitud de dependencia del creyente hacia Dios en su clamor, para poder honrarlo comprometiéndose con una vida que esté conforme a la Escritura. Y el título que le ponía a esta sección es El creyente y su clamor de compromiso por la palabra. Y teniendo esto en mente, vamos a leer el pasaje que está ahí en Salmo 119, versículo 33 hasta el 40. Ya llegamos a la letra E, H-E, en el alfabeto hebreo. Leemos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. La idea central de este pasaje la podés encontrar en cada imperativo que hay en esta sección. El autor no dejó ni siquiera un solo versículo sin un pedido fervoroso al Señor. Y este pedido se trata de esa ayuda en ese compromiso. Si te das cuenta, hasta ahora es la única sección que tiene este salmo, por ahora, donde son todos los verbos imperativos. Tienen que ver con que el Señor haga algo al salmista. Y claro, no es que le está ordenando o le está mandando este hombre a Dios, sino que está dependiendo, le está rogando, por favor, que haga esta obra en su vida para poder mantener ese compromiso. Entonces lo que vamos a estar viendo hoy son 6 peticiones para vivir comprometido con la palabra. 6 peticiones para poder vivir comprometido con la palabra. Y la primera petición se trata en cuanto a este hombre está rogando y pidiendo por instrucción espiritual.
Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Ahí la palabra enseñar en hebreo tiene la misma raíz de donde deriva también la palabra Torá, que en el español se traduce mayormente como ley, y que tiene el sentido de dirección o instrucción. Y tiene este concepto también, ¿no?, de colocar, de apuntalar, de disparar o apuntar una flecha. Y claro que no es de manera aleatoria esto que se apunta, esto que se dispara, sino en un blanco, ¿no? Apuntar de manera específica, a un lugar determinado, a un punto en particular. También otro concepto que abarca esta palabra es la de maestro. Y esta persona, ¿no?, que tiene que dirigir su mente, sus pensamientos, para que pueda luego el aprendiz actuar conforme a lo que tiene en su mente. O sea, tiene que apuntalar todo esto en su mente, en su memoria, en su cabeza, en su corazón, y colocar en la mente del aprendiz algo que afecte a sus acciones después. Este hombre entiende que no tiene un mejor maestro que Dios mismo. Ahí dice, enséñame, oh Jehová, aquel que es omnisciente, quien tiene conocimiento completo y perfecto de todas las cosas. Él mismo quiere que le enseñe. De este Dios autosuficiente es del que quiere aprender. Y lo que él quiere que Dios le enseñe es el camino de tus estatutos. Ahí cuando ves la palabra camino, ya la hemos visto varias veces. Es esta vía, este sendero que se va formando por pisar regularmente todo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con la forma de ser, con la conducta, incluso con el destino. Ahora, en este salmo vamos a tener que acostumbrarnos a este término de andar, de sendas, de pasos, de caminar, de camino, etc. Porque aparece muchísimas veces en estos versículos. Y justamente es la idea del capítulo entero mostrar esto mismo. Si bien vamos a encontrar tesoros tremendos doctrinales en cuanto a la escritura, el autor no solo quiere que nos quedemos maravillados contemplando la valiosísima doctrina y la trascendencia de la escritura, sino que todo eso que vamos a estar aprendiendo lo podamos ir aplicando. Hay un hombre, ¿no?, que hizo un estudio bastante exhaustivo de este salmo, lo llamó el Manual de la Bibliología Aplicada. Y es por esto mismo, ¿no? Porque el salmista, claro, te va a explicar con cada una de las secciones lo que es la palabra del Señor. En cada una va a tocar un tema diferente, desde un enfoque distinto a la palabra. Pero no quiere que te quedes ahí estático. Quiere que esa bibliología que vayas aprendiendo la puedas ir aplicando a tu vida. Por eso usa mucho las palabras o los términos como camino, andar, pasos, tránsito también se pueden traducir en algunas versiones. Este hombre quiere que vos aprendas a caminar el camino de los estatutos del Señor. Y en cada sección el salmista te va a animar a leerla, a memorizarla, a estudiarla, a meditarla, a conocerla, a amarla, pero todo eso con el fin de que la puedas obedecer, y hacer de ella un estilo de vida, que vos puedas estar en constante compañía con la Escritura, hasta el punto que afecte toda tu vida, tu forma de ser, tu forma de ver la vida, tu forma de caminar, tu forma de hablar, todo, absolutamente todo quiere este hombre que afecte en tu vida. Y creo que no habría algo más triste, más frío y hasta peligroso para nosotros los creyentes, que hagamos todo lo anterior, pero que no apliquemos ni siquiera una letra de lo que habla la Escritura. Y para este hombre también es peligroso para su vida. Por eso le está enseñando, enséñame el camino de tus estatutos. Direccioname hacia ahí, apuntame como una flecha a ese estilo de vida. Entonces este hombre pide a Dios que le enseñe, claro, la Escritura, pero al introducir la palabra camino, es más que el conocimiento del contenido de la Escritura. Es la práctica, es el estilo de vida que me conduce la Escritura, al cual me conduce la Escritura, el camino por el que me dirige la palabra del Señor. Y claro, no podemos estar indiferentes cada vez que escuchamos la palabra del Señor.
Cada vez que venimos acá ya podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Con qué actitud venimos ante la palabra? Tal vez sí venimos con toda la buena intención y la buena actitud de escuchar, de prestar atención en nuestra mente, en nuestros oídos, que nada nos distraiga. Pero olvidamos que lo que tenemos que escuchar es para que lo apliquemos, es para obedecer. Recuerden, la primera sección habla todo el tiempo de la obediencia. Ahí el escritor en los primeros versículos va a describir y destacar las características que tiene este bienaventurado, que guardan sus testimonios, que le buscan con el corazón, que andan no en camino de mal, sino en camino de bien. Y va a decir, ¿no?, que el Señor encarga que sean obedecidos sus mandatos. Y hasta ahí, claro, está dando una descripción y lo que se debería hacer con la Escritura y cómo la Escritura debería manejar todos nuestros caminos. Pero cuando el salmista ve todo esto en la palabra del Señor, ahí es donde llega el versículo 5 y es como que hay un quiebre en su vida. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Si es tan importante la palabra de Dios en mi vida, si es tan trascendente, tan crucial que yo viva de esta manera, Señor, entonces acomoda vos mis caminos para que yo te pueda obedecer. Y acá el versículo va a terminar con esta disposición del salmista a obedecer justamente. Incluso antes de que Dios le diga algo, esto por un lado demuestra la confianza que tiene en Dios y su palabra, de saber que lo que sea, Él siempre vas a saber qué es lo mejor y lo más provechoso para su vida, someterse a la palabra, que a mi propia carne. Ahí vos ves, ¿no?, cuando dice, y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Pero este hombre ni siquiera sabía qué le iba a enseñar el Señor todavía, ¿no? Y cómo iba a ser todo ese camino, todo ese trance, ¿no?, de llevar la Escritura a un estilo de vida. Pero este hombre ya se somete de antemano. Entonces confía en que yo no sé qué me va a deparar seguir la palabra del Señor, pero tampoco sé qué me va a deparar si sigo caminando en mi pecado. Prefiero entregarme en las manos de este Dios misericordioso que en las manos de este amo cruel que es mi pecado mismo. Y dice, no hay, y lo guardaré hasta el fin. O sea, soy tu aprendiz, enséñame lo que sea que lo voy a aprender y lo voy a atesorar y lo voy a guardar en mi corazón. Y al final agrega esto, ¿no?, hasta el fin, que puede hacer alusión al tiempo, hasta el fin de sus días, hasta el fin de mis días. Yo voy a cultivar esta convicción y me voy a mantener firme hasta que me muera en la Escritura y en aplicarla. Pero también puede tener otro sentido y no sería tanto de tiempo, sino de calidad. Este hombre posiblemente está diciendo y hablando del alcance de su obediencia y sería absoluta, hasta el fin, hasta el mínimo detalle, hasta la última palabra yo la voy a cumplir. Vos, Señor, enseñame qué, cómo, cuándo, dónde, que yo me comprometo a guardar hasta la última de tus palabras y el estilo de vida que me impongas. No voy a poner trabas ni límites. No voy a restringir mi vida en cuanto a la obediencia. El salmista no va a decir, bueno, hasta acá llegué, hasta este punto te puedo obedecer, Señor, pero esa línea yo ya no la cruzo, ya no puedo. Eso déjame ahí un poquito de margen, aunque sea. No puedo con todo. No, este hombre está totalmente rendido y abandonado a los caminos del Señor. Se entregó por completo en las manos de su Dios y está dispuesto a dejar que Dios mismo ordene su vida sin reservarse absolutamente nada para él. Y en este punto, hermanos, tengo que ser sincero, ¿no? Me sacudió bastante este primer versículo, porque yo sé que tengo áreas restringidas en mi vida y las restrinjo a la obediencia del Señor. No sé si conocen la cinta de peligro, esa cinta blanca que dice peligro en letras rojas, que a veces se pone para que uno no cruce por ahí. Bueno, yo tengo varias de esas cintas en mi vida, y lo tengo que reconocer.
Hay lugares en mi vida donde digo, no, Señor, ahí no entres, porque va a haber problema. Va a haber problema conmigo mismo. No, no entres ahí. No solo tengo la cinta de peligro ahí, sino frágil. O sea, cuidado con pisar ahí, Señor. Tal vez no lo digo con estas palabras, pero cuando no estoy dispuesto a obedecer en alma y cuerpo a lo que el Señor me pide, esas son las barreras que estoy poniendo al Señor. Así es como estoy restringiendo mi vida y no le estoy diciendo, no sé si te voy a obedecer hasta el fin, no sé si las voy a guardar hasta el fin, no sé si cada palabra, no sé si cada palabra me convenga obedecerte. Y esto creo que nos tiene que llevar a este cambio, ¿no? De decir, no puede haber algo en mi vida que no le tenga que entregar al Señor. El Señor es dueño de mi vida. El tema es si yo lo reconozco o no, en realidad. Él puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero reconozco ese señorío y dejo todas las puertas abiertas. No hay nada privado en mi vida para con el Señor. Estoy dispuesto a obedecerlo en todo. Y esto es tremendo, ¿no? La primera pregunta que nos podríamos hacer en este punto es, ¿soy una persona enseñable? Con todas las letras, ¿eh? No te estoy diciendo si venís acá con una buena disposición a escuchar. No te estoy diciendo si escuchás el consejo de manera adecuada. Te estoy diciendo si sos enseñable. Eso va más allá de todo eso. Claro que eso que te mencionaba tiene que estar, ¿no? Pero a la hora, por ejemplo, de que alguien te quiere decir algo que vos ya lo sabés, tenés esa actitud de orgullo de decir, tal vez no a la persona, pero dentro tuyo, no, pero bueno, yo ya lo sé a eso. Pasemos a otra cosa ahora. No, hermanos, miren quién está hablando acá. Puede ser Daniel, puede ser David, puede ser Esdras, puede ser Ezequías, ¿no? Y tenían que ser enseñables estas personas. No sabemos en qué punto de su vida tampoco habrán escrito esto. Pero si vos lees la escritura, eran personas sabias, eran personas que estaban en un alto rango incluso. Necesitaban ser enseñables. Si fuera Daniel, imagínate, casi que él tenía el reino a su disposición. Él necesitaba exponer la sabiduría de Dios a ese pueblo pagano en el cual estaba, para que ellos se puedan convertir. Si fuera David el que escribió esto, aún más, él era el rey. Él sí tenía todo el pueblo a su disposición y necesita que ese pueblo, necesita que el rey sea enseñable para que Dios le pueda enseñar y él le pueda enseñar al pueblo. Si fuese Esdras, Ezequías, quien fuese, están en la misma situación. Y estas personas tenían que ser enseñables, necesitaban aprender. Pero llevémoslo un poquito más a la realidad nuestra, ¿no? Tal vez sos un padre de familia, tal vez sos un esposo, tal vez, bueno, estás apuntando o deseando el pastorado, te toca compartir acá la palabra. ¿Crees que no debes ser enseñable? ¿Crees que no debes ser enseñable para aprender de tu Dios y enseñarle a tu esposa como fiel marido? Como fiel padre, ¿no tenés que aprender para enseñarle y instruir a tus hijos, a tus hijas? Como predicador, ¿no tengo que ser enseñable yo? ¿No tenemos que ser enseñables para poder enseñar al pueblo de Dios y ser abiertos a todo esto? Y no me refiero solo a enseñables en el sentido de lo académico, de lo informativo. Enseñables en el sentido, mira Johnny, te estás equivocando en esta práctica. Cambiala, arrepentite. Y ser enseñables. No dar por hecho que no sabemos todo. Porque aun si sabemos el principio que se nos está repitiendo, es bueno el Señor con nosotros, poniendo un hermano que nos lo confirme, que nos afirme en ese principio, que nos repita eso. Todo el tiempo necesitamos esto. Si es Daniel el que escribió esto, Daniel lo necesitaba. Y todos sabemos quién fue Daniel. Si es David, todos sabemos quién fue David. Y él está diciendo que lo necesitaba tal vez. Cualquiera de estos
de estas personas que pudieron haber escrito este capítulo, si ellos necesitaban eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué nos queda para nosotros? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Estoy dispuesto a este tipo de obediencia? ¿Hasta el fin? ¿Hasta la coma? ¿Hasta el punto? ¿Hasta un signo de interrogación? ¿Hasta una tilde? ¿Estamos dispuestos a esta obediencia, hermano? Te lo voy a hacer de otra manera la pregunta. Tenés que estar seguro que estás dispuesto a esta obediencia. Porque tal vez como padre haya cosas en la Escritura que no te gusten practicar en tus hijos. Como madre. Tal vez como hijo hay cosas en cuanto a la honra a tus padres que el Señor te tenga que enseñar que no te guste, que tengas que humillarte. Tal vez como hermano en Cristo. Eso va a requerir, si sos enseñable y estás dispuesto a este tipo de obediencia, a renunciar a tus intereses y poner los intereses de los otros por encima de los tuyos. A renunciar a tu vida. Tal vez esta obediencia te requiera salir del lugar donde estás viviendo e irte a vivir a otro lugar que no querrías irte a vivir. O tal vez quedarte en el lugar que no querés quedarte para no irte a otro lugar. Es muy profunda esta pregunta, hermanos. Ahora de nuevo la hago, ¿no? ¿Realmente estamos dispuestos a este tipo de obediencia? Ahí yo no escuché tantos amén, ¿eh? Pero bien, hermanos, si nos preguntamos realmente y vemos las implicaciones de lo que va a requerir esta obediencia hasta el fin del Señor, claro, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo y a obedecer, pero tenemos que constantemente examinar nuestra vida para ver si realmente estamos dispuestos a esta obediencia. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿busco aprender de las Escrituras a través de un estudio esforzado, pero una voluntad preparada para obedecer también, dependiendo del Señor? En primer lugar, este hombre pide para que el Señor lo instruya espiritualmente. Y en segundo lugar, esta petición se trata del entendimiento espiritual. El versículo 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Este hombre no está rogando al Señor: Señor, permitime ir a un seminario. O qué bueno sería, Señor, que se abra un seminario por acá cerca de mi iglesia. O provéeme de tal libro de teología sistemática para entender mejor la doctrina. Un diccionario bíblico, una concordancia, algún libro de contexto histórico-cultural, que son muy valiosos y los animo a estirarse por varios de esos recursos. Pero lo que este hombre pide es lo mismo que ya pidió en el versículo 18, y es iluminación. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este hombre sabe que una cosa es sentarse y estudiar la Biblia, saber qué dice y cómo articular la información que puede sacar de ella, pero otra muy diferente es percibir, es entender y sentir el peso que tiene esa verdad que está en la Escritura. Otra cosa es comprender realmente el uso de las implicaciones eternas que vamos a sacar de ella. Esto es lo que este hombre quiere. Que Dios mismo abra sus ojos a todo lo que hay detrás de esas palabras sencillas en la Escritura. Y sabe que esto no va a venir por su capacidad intelectual, no va a venir por la astucia del que esté enseñando incluso, o por el arduo estudio que tenga. Es una obra que el Señor únicamente tiene que hacer en su corazón. Es una obra sobrenatural. Esto ya lo habíamos explicado aquella vez que estudiábamos el versículo 18. El Señor pide que abre los ojos porque sabe que no hay capacidad humana en la que podamos confiarnos o descansar para entender lo trascendente que es la Escritura, sus implicaciones y sus aplicaciones. Lo que le pesa a este escritor en este versículo es verse a sí mismo pasando horas y horas frente a las Escrituras, frente a la santa palabra del Señor,
pero en su propio esfuerzo, independiente y sin poder percibir absolutamente nada de lo que hay en ella. Sin poder percibir ese regalo que el Señor le va a dar a través de percibir esas maravillas que están en la Escritura. Si el Señor no es quien abre los ojos para este discernimiento espiritual, no importa cuántas horas pasemos con un pasaje, con un versículo, no importa cuánto memoricemos, cuánto leamos, cuánto incluso interpretemos bien, adecuadamente, usando las herramientas hermenéuticas. Si el Señor no abre los ojos, no vamos a ver la belleza de la palabra del Señor. No vamos a ver jamás el tesoro que hay detrás de todo ese estudio. Dice, y guardaré tu ley. El salmista anhela atesorar la palabra del Señor en su corazón, y no solo de memoria, sino las implicaciones que se sacan de ellas, y quiere tanto atesorarlas hasta el punto de que empiece a afectar desde adentro hacia afuera toda su vida. Pero justamente porque él desea guardarlas, primeramente depende del Señor para que abra sus ojos. Para poder guardar esos tesoros, primero tiene que percibirlos. Y por eso le ruega al Señor por este tipo de entendimiento, que Él haga la obra en su corazón, que abra sus ojos realmente. Esto de que el Señor abre los ojos, incluso lo puedes ver desde otra perspectiva cuando Jesús se les aparece a algunos de sus discípulos y van caminando y pasan tiempo con Él, pero los discípulos no se dan cuenta que es el Cristo resucitado, hasta que ahí mismo el Señor dice que Cristo le abrió los ojos y entendieron que estaban frente a Cristo, y ahí Cristo desapareció. Pero imagínate todo el tiempo que pasaron con Cristo y no habían entendido, no se daban cuenta incluso que tenían ahí al Verbo hecho carne ante sus ojos, hasta que Dios no abrió sus ojos y les hizo ver, este es el Cristo resucitado. Y podríamos preguntarnos de manera sencilla, ¿no? ¿Para qué quiero percibir las maravillas que contiene la Escritura? ¿Para verlas realmente como un tesoro y honrar a Dios aplicándolas a mi vida? ¿O la motivación de percibir estas maravillas tiene que ver con lo anterior, ¿no? Con ese corazón orgulloso, poco enseñable, ¿no? Que solo quiere percibir las Escrituras para tener algo para charlar con gente de alta talla, entre comillas, que él piensa que puede conversar, ¿no? ¿Cuál es la motivación real, ¿no? Para poder percibir estas maravillas? Dice, y la cumpliré de todo corazón. Fíjate, dice, no solo con el corazón, sino con todo el corazón. Nuevamente, este compromiso de no reservarse nada a la hora de obedecer. En el versículo anterior veíamos un compromiso a una obediencia a absolutamente todo. Pero ahora vemos una obediencia con absolutamente todo. Y este concepto ya lo vimos en el versículo 10, ¿no? Cuando dice, con todo mi corazón te he buscado. Este hombre dispuso de absolutamente todo su ser para esta búsqueda, para buscar esto solo, la Escritura, para buscar agradar a Dios únicamente. Bueno, ahora lo está poniendo al servicio de la obediencia completa al Señor. Y cuando uno lo da absolutamente todo para una sola cosa, ¿qué debería quedar para los demás? Nada, absolutamente nada. Y eso es justamente lo que quiere este hombre, entregarse por completo a la obediencia a Dios para que no haya nada en su vida que quede a merced de este mundo o de su propio corazón pecaminoso. No quiere dejar reservas para lo superficial, para lo que no tenga que ver con la piedad. Quiere entregarse en cuerpo y alma al Señor en su obediencia y no obedecer a los deseos de su carne. Y sabe que la única manera de evitar todo esto es poniendo todo su ser en la labor de obedecer a la palabra del Señor. Ahora estoy dependiendo del Señor
para observar estos tesoros en la palabra? Claro que el Señor tiene que hacer una obra inicial en tu vida de salvación, esa primer, digamos, gran apertura de los ojos, ¿no? Para que puedas captar la belleza del Evangelio, la belleza de Cristo, lo horrendo que es tu pecado, ¿no? La incapacidad que tenés y lo hermoso de la obra del Señor. Pero aún siendo creyentes, esto no tiene que obviarse, no tiene que ignorarse. Cada vez que nos sentamos ante la Escritura, hacer devocional, por ejemplo, es rogarle al Señor, abrí mis ojos. Quiero entender por qué esta palabra es un artículo, por qué esto es un sustantivo, pero no para quedarme ahí. Quiero ver la belleza que va a haber detrás de todo ese estudio. Y claro, todo lo que te decía de que el estudio no te va a traer esa iluminación, no te estoy queriendo decir que no haya que estudiar. Tenés que hacerlo, tenés que esforzarte, tenés que tener un tiempo adecuado con la palabra del Señor, pero confiando siempre en que ese estudio, ese esfuerzo tiene que haber, pero tenés que depender del Señor para que te muestre el tesoro que Él quiere mostrarte y que quiere que apliques y vivas en tu vida. Otra pregunta, ¿no? ¿Está todo mi ser dispuesto y disponible para la obediencia? Es muy parecida, ¿no? a la pregunta con el punto anterior. ¿Está todo tu ser dispuesto para la obediencia? ¿O estás dejando ahí alguna reserva para tus propios deleites? Y no te estoy diciendo si son pecaminosos o no. Pero tal vez el enemigo, tu propio corazón, el mundo, pueda tomar de esa reserva que quedás y transformarlo en pecado y te puede destruir incluso. Entonces, sin reservas, entreguémonos en obediencia al Señor. Si no estamos dispuestos a obedecer a la Escritura, ¿para qué estamos escuchando lo que estamos escuchando? Si no preparamos nuestro corazón de lunes a sábados para venir acá y decir como este hombre, que me enseñen lo que me tengan que enseñar, yo voy a obedecer. ¿Para qué venimos? ¿Para qué escuchamos? ¿Saben para qué estamos escuchando? Si estamos escuchando de esa manera, para más juicio, para más pérdida. A mayor luz, mayor va a ser el juicio. Entonces, a mayor luz, mayor tiene que ser nuestro ruego de decir, por favor, Señor, yo estoy comprometido con esto, pero no me abandones en este compromiso. Permitime que siga adelante en esto, obedeciendo a cada palabra que escucho domingo tras domingo, día tras día. Entonces este hombre está totalmente dependiente del Señor, pidiéndole por instrucción espiritual, pidiéndole también por entendimiento espiritual. Y en tercer lugar, este hombre le va a pedir por dirección espiritual. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Si podría ilustrar este pasaje o estos versículos de alguna manera, soy malísimo para las ilustraciones y las analogías, eso ya lo saben. Pero sería algo así como un aprendiz pidiéndole a un capitán de un barco que le muestre y que le enseñe a observar los mapas. No solo eso, sino las rutas por las cuales tiene que ir en esos mapas. Y él está comprometido a seguirlo al pie de la letra a cada una de esas rutas en esos viajes. Pero no solo eso, le pide al capitán que le haga ver lo valioso de todas esas rutas, lo hermoso que es el viaje, ¿no? Cada paisaje, lo lindo que es el curso que va tomando ese viaje, las rutas. Él quiere aprender y ver lo hermoso que es todo eso. Y aprendérselas bien, memorizarlas, guardarlas, entenderlas. Y no olvidarse de todo eso. Pero no se queda ahí. Ahora con todo eso que le pide al capitán que le enseñe en cuanto a los mapas y los viajes en el barco, ahora le dice, yo voy a seguir el mapa tal cual vos me lo estás enseñando, pero vos andá delante mío. Si vos no vas delante mío, yo no voy a poder hacer esto. Me voy a perder totalmente. Si no me guías, no voy a poder. Y lo que está en la mente del escritor cuando usa la expresión guíame,
unido a por la senda, es específicamente un estilo de vida lo que está marcando acá. Es la manera en la que se conduce diariamente. Entonces él lo que quiere es que su vida entera esté direccionada por Dios. Lo que en otras palabras este hombre está pidiendo es transformación. Es que el Señor transforme su vida día tras día, que le transforme a esa disposición y conducta donde se va a ver la obediencia a la Escritura por sobre todas las cosas. Este hombre no solo entiende y expresa que depende de Dios para que lo instruya espiritualmente, para que le enseñe su palabra, para que le dé percepción espiritual de la palabra y así pueda guardar y obedecer y amar la Escritura, sino que también depende de Dios para que dirija su propia obediencia, que le enseñe cómo debe ser esa obediencia, cómo debe ser ese estilo de vida obediente al Señor. Y podríamos pensar en este punto, ¿no? En realidad eso es responsabilidad mía, si te pones a pensar. No tiene que pasar nada más que yo obedeciendo a la Escritura. Es día a día tomar esta decisión de ser fiel a esto que acabamos de escuchar. Es aplicarlo y listo, me tengo que esforzar yo en esto. Pero el escritor es consciente, es muy consciente de la fragilidad del hombre, de su propia fragilidad, de la condición débil de su ser para la piedad. Es consciente de los estragos que el pecado hizo en su vida y que lo sigue haciendo, cómo lo deformó en su interior. Este hombre está incapacitado de obedecer a Dios a menos que Dios intervenga en gracia, para que él pueda obedecer a todas las demandas del Señor en la Escritura. Entonces este hombre ruega para que él pueda producir, para que Dios mismo pueda producir este efecto en su vida, en el día a día, que el Señor le conceda la obediencia, el deseo de obedecer para la transformación, porque él se deleita en obedecerla. Y eso lo vemos al final del versículo, ¿no? Dice, porque en ella tengo mi voluntad. Y acá encontramos un contraste, digamos. Porque alguien ahora, en contraste con lo que dijimos recién, podría estar diciendo lo contrario. Bueno, entonces yo cada mañana le voy a pedir a Dios que me ayude, que Dios haga esta obra en mí, que sea Él quien me libre de todo tipo de pecado y que pase algo milagroso en mi vida, sobrenatural, y bueno, ser más santo. Sabemos que no es así. Entendemos que la santificación no es algo que le pasa al creyente, es algo que el creyente busca activamente. O sea, tenemos que poner nuestra voluntad para esto mismo. Ahí la palabra voluntad es deleite, es complacerse, es cuidar esto, es desearlo. Entonces, yo dependo de Dios absolutamente en esta cuestión, pero me entrego por completo también a esta misma causa y a esta tarea de santificación. Para el salmista estos dos conceptos no se oponen, de hecho son dos caras de la misma moneda. El salmista todavía es consciente de que la dirección que tome su vida depende del Señor mismo. Claro que Él es quien debe ser activo en el rumbo que va a tomar cada día en su vida, pero es el Señor el que le muestra, el que le hace entender y le encamina por sus caminos. Mirá, fíjate muy claramente ahí en Filipenses capítulo 2. Versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Ahí cuando encontrás la palabra salvación, no se refiere a que la salvación va a ser por obras y que te tenés que esforzar por tu justificación. Muchas veces cuando encontrás esa palabra salvación, tenés que verla como un combo completo. Justificación, santificación, glorificación. Y en este pasaje lo que está haciendo evidentemente y con claridad es alusión a su santificación. Entonces ahí tenés en el versículo 12, ¿no? Pablo le está diciendo con claridad, ocúpense
O sea, pongan el esfuerzo, pongan su voluntad, inclinen todo su ser a este trabajo con temor y temblor, en su santificación. Y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y parece que se está contradiciendo, ¿no? O sea, si el Señor va a hacer esto, ¿qué tengo que hacer yo? O si yo me tengo que esforzar, ¿cómo va a hacer ahora el Señor? Bueno, la santificación es así. Es el hombre obrando a través de la gracia del Señor. Pero es el Señor obrando también a través de la obediencia de este hombre. Como te digo, no se oponen, son dos caras de la misma moneda. El Señor, si no produce esto en tu vida, vos podés ponerte todas las disciplinas espirituales que quieras, pero no va a haber transformación si el Señor no produjo primero el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, hermanos, ¿somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestra santificación? ¿Somos conscientes de que cada día nosotros decidimos activamente pecar o no contra el Dios Santo? ¿Somos conscientes de que nosotros tenemos que luchar contra el pecado, pero a su vez buscar la piedad? No solo huir de lo que le desagrada al Señor, sino perseguir lo que sí le agrada. Y por otro lado, ¿somos conscientes del obrar en gracia de Dios en nuestra santificación? ¿Somos conscientes que en nuestras fuerzas meramente no vamos a poder hacer nada? ¿Somos conscientes de que en esa batalla ardua que tenemos segundo tras segundo en nuestro corazón, tenemos que estar arrodillados pidiéndole al Señor, Señor, por favor extende tu misericordia, tu gracia, para que pueda huir de este pecado, para que pueda estirarme por la piedad, por lo que te agrada? Ese es un esfuerzo humano, pero es en dependencia del Señor. Si el Señor no hace la obra, no va a pasar nada en nuestros corazones. Cuarta petición de este hombre, va a pedir por protección espiritual. Versículos 36 y 37. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y esta protección espiritual que pide este hombre, en primer lugar se trata de cuidar el corazón. ¿Cómo quiere este hombre que el Señor lo proteja espiritualmente? Bueno, cuidando el corazón. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si seguimos el hilo, ¿no?, de esa pobre analogía que te di del capitán del barco, ¿no? Este hombre no solo le está diciendo, enséñame los mapas, las rutas, enséñame que lo tengo que disfrutar a todo esto, incluso enséñame a ver que esto es hermoso, que es lindo el viaje. Enséñame cómo tengo que guardar, memorizarlo y amar todos estos mapas. Yo lo voy a obedecer, yo lo voy a seguir al pie de la letra a este viaje. Y por otro lado le está diciendo, si vos no vas delante mío, yo no puedo hacerlo. Pero ahora va un paso más allá. No solo le está diciendo que vaya por delante suyo. Este hombre cuando dice inclina mi corazón a tus testimonios, lo que le está diciendo, agarrá el timón y manejalo vos. Agarrá las riendas de mi vida. No solo vayas por delante, agarrá lo que hace que mi vida tome dirección y dirigíla hacia donde vos quieras. Ahora el salmista tiene un conocimiento de la antropología bíblica, ¿no? Y entonces le pide al Señor que no solo lo instruya, que lo ilumine, dándole entendimiento, que lo direccione, sino que va a ir más allá, ¿no? Que Él incline sus motivaciones, sus deseos, sus intenciones, sus propósitos. El salmista, podríamos decirle, está dando acceso a la parte más privada de su ser, a la parte más íntima, a su corazón, a sus inclinaciones, a sus motivaciones. Él conoce que más allá de estos pedidos y ruegos que está haciendo al Señor,
Su corazón es una fábrica de males. Está constantemente inclinado hacia el mal. Sabe que su corazón naturalmente no se inclina a estas cosas piadosas y que si el Señor mismo no es quien se mete en su corazón y cambia esto, jamás, pero jamás va a poder tener un deseo real y genuino desde adentro por la piedad. Nunca lo va a lograr. Él sabe que su corazón está afectado por el pecado más de lo que él podría reconocer y más de lo que nosotros podríamos reconocer. Si el Señor no inclina su corazón, Él está a la deriva. No hay confianza, no hay esperanza en un corazón que siempre va a estar inclinado hacia el mal. La única esperanza es que Cristo mismo tome tu corazón y lo incline hacia el bien cada día. Y esto un poquito pareciera contradecir lo que piensa el mundo, ¿no? E incluso muchos creyentes. ¿Cómo es que el Señor maneja tu corazón? ¿No es arbitrario o incluso violaría el libre albedrío? ¿No estaría sacando el poder de decisión con el cual creó al ser humano? ¿No nos estaría tratando de manera fría, mecánica, o como si se tratase de un robot? ¿Dónde estaría mi derecho de elegir si es que Él se va a meter en mi corazón y manejarlo todo? ¿Cómo se vería esa libertad? Bueno, acá el salmista no tiene ningún problema con eso, en realidad. Él le está pidiendo, no permitas que yo haga lo que quiera. No permitas que yo vea esas cosas como un derecho mío. Lleva mi vida a donde jamás, nunca podría llevarla por propia elección. Necesito tu intervención de manera desesperada. Él no quiere que Dios respete sus decisiones. Quiere que cambie su voluntad por completo para cambiar sus decisiones, para poder tomar decisiones acertadas. No le interesa que Dios pueda manejar todo en su vida, porque Él sabe que es un desastre como capitán en su propia vida. Incluso podés ver varios principios, ¿no?, de que el Señor y por qué el Señor puede llegar a hacer esto, ¿no? Y el Señor puede llegar a hacer esto primeramente porque Dios conoce el corazón. Ahí, si te fijas en Salmo 139, versículo 3. Solo vamos a pasar por algunos versículos, hay muchos más. Pero 139:3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 1 dice parecido, ¿no? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 4, pero aún no está la palabra en mi lengua. Y si no está en tu lengua la palabra, ¿dónde va a estar? En tu corazón, ¿no? Y el Señor ya lo conoce, ya tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Señor puede hacer esto de inclinar tu corazón porque conoce primeramente tu corazón. Si Él no lo conociera, no podría hacer esto, pero el Señor lo sabe todo. Pero en segundo lugar, esto el Señor porque lo puede hacer porque Él sí puede cambiar el corazón. Él puede hacer esta obra. Fíjate ahí en Jeremías 24. El versículo 7, versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahí nomás también el capítulo 32 de Jeremías también, versículo 40. Versículo 39, perdón. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Vieron? Es el Señor mismo poniendo incluso, acá dice, ¿no?, ese temor para no inclinarse a lo malo.
El Señor mismo es el que puede cambiar el corazón. Él conoce el corazón y lo puede cambiar. Es una obra sobrenatural también la que esperamos del Señor. El capítulo 36 también de Jeremías, versículo 26, dice también, perdón, no, escribí mal el pasaje. Pero bueno, con esos dos que ya leímos, ya es suficiente entender que Dios puede hacer la obra en el corazón, puede cambiar ese corazón, ¿no? de piedra y dar un corazón de carne, ¿no? Ahora, en tercer lugar, no es solo que Dios conoce el corazón y Dios puede cambiar ese corazón, Dios tiene el derecho de dirigir ese corazón y Dios puede dirigir ese corazón. Fíjate ahí en Reyes. Primera Reyes, perdón. En el capítulo 8, versículo 57 en adelante, cuando ahí Salomón está haciendo esta ceremonia, ¿no? para dedicar el templo que le había hecho al Señor. Dice versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Fíjate, el Señor no les había mandado a los israelitas a que ellos hagan esto, a inclinar el corazón, su propio corazón, a las leyes del Señor. Claro, lo había hecho. Pero este pueblo sabe que si el Señor no obra inclinando esa motivación, ese deseo, no lo van a poder hacer. Entonces confían en el mandato del Señor, quieren obedecerlo, pero también confían en el Dios que da el mandato para que puedan hacerlo también. Ahora este hombre está diciendo, no permitas que vaya en dirección contraria a tus deseos, Señor. No quiero eso para mi vida. Inclinalos a tu voluntad. ¿Y cuál sería para este hombre la dirección contraria a sus deseos? Bueno, la avaricia. Ahí va a decir, no, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Esta palabra avaricia, bueno, es justamente la codicia de los bienes materiales. Es un fuerte deseo por todos esos bienes materiales y en varias formas. Pero denota de una manera negativa esto, ¿no? Muchas veces por robo, por injusticia, ¿no? Por aprovechamiento. Son ganancias injustas. Ahora, te pones a pensar, ¿qué tiene que ver la avaricia, ¿no? con este hombre? Bueno, cualquiera de estas personas que nombramos, ¿no? que posiblemente puedan ser los que escribieron este salmo, pueden ser que estén expuestas a unas ganancias, sea Daniel, sea David, el rey, sea Ezequías, otro rey, y ser dispuestos a esta ganancia deshonesta también. Entonces este hombre conoce su corazón y dice, Señor, saca de mi mente esto, no me inclines a eso. ¿Y sabes por qué? Porque, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 10 va a decir, porque raíz de todos los males, escuchaste lo que dice, ¿no? De todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y no quiere este salmista que le pase esto. No quiere extraviarse de la fe por haber amado al dinero, codiciado este dinero. Y a su vez sabe que el amor al dinero no es el único mal, ¿no? Sino que detrás del amor al dinero hay muchas cosas. Porque en realidad el dinero lo que nos sirve a nosotros
es para dar rienda suelta a otros placeres también que tenemos. Eso ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el capítulo 5 de Santiago, la manera injusta en que gastaban, la manera impía, ¿no?, en la que disipaban todo, que ahorraban injustamente, pero en realidad al final, y acompáñame ahí, ¿no?, a Santiago 5, al final de ese breve párrafo, va a dar la verdad de por qué van a ser castigados estos hombres. Y como ya sabes, no es que van a ser castigados por tener mucha plata. En el versículo 5 está la clave para entender eso, ¿no? Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Este es el punto por el cual estos hombres van a ser condenados, porque viven para sus deleites. Y el dinero los ayuda a cumplir cada uno de esos placeres desenfrenados y deleites. Cuando vos ves ahí la frase habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, lo primero que se te ocurre pensar es, bueno, estás acumulando ira para el día del juicio. Y eso varios autores lo piensan así. Pero si te pones a pensar, el día de la matanza era un día festivo para el judío, donde se trasquilaba, se cosechaba y se hacía una gran fiesta, donde había un desorden total moralmente. Era un día de celebración y donde daban rienda suelta a cualquier tipo de deleite, deseo, embriaguez, glotonería, lujuria, fornicación, todo lo que vos te puedas imaginar había en esa fiesta. Entonces lo que les está diciendo acá Santiago a estos ricos, ustedes están viviendo como si fuese día de matanza todos los días. Ese es su problema. Y como tienen el dinero para suplir todos esos deleites, lo hacen sin ningún tipo de remordimiento. Roban al pobre, matan al pobre, acusan al pobre de cosas que no hicieron. Entonces acá el salmista sabe que el amor al dinero sí es un problema, pero sabe todo el problema que viene y que acarrea todo el amor al dinero. Él sabe que el amor al dinero es porque el dinero le va a dar cosas para su carne. Y eso es lo que no quiere este hombre. Entonces, hermanos, estamos rogando al Señor que cuide nuestro corazón, que incline nuestro corazón, no solo que nos instruya, no solo que nos ilumine, no solo que nos guíe, que vaya por delante y Él haga primero la obra, sino que directamente Él tome todo en nuestra vida y nos lleve hacia donde Él quiera llevarnos. O por el contrario, estamos inclinando todavía nuestro corazón hacia la avaricia, hacia los placeres desenfrenados. ¿Qué estamos haciendo con nuestras mentes, con nuestro corazón? ¿A dónde están puestas nuestras motivaciones, el propósito de las cosas que hacemos? Pero ahí en segundo lugar, en ese punto, él va a rogar, ¿no?, por esta protección espiritual, pero deseando que el Señor cuide también lo exterior, incluso. No solo el corazón, sino lo que hay fuera de su corazón. Y es un enemigo real este mundo, es un enemigo real Satanás. A veces nos quedamos no solo con la idea de que es nuestro propio corazón, y sí, lo tenemos que tener siempre en claro, pero una vez que nosotros cuidemos nuestro corazón, van a venir enemigos exteriores a querer quitarnos del camino, ¿no? Y el versículo 37 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Ahí la palabra ojos puede también traducirse como esa fuente de la vida, como ese manantial, que es por donde va a entrar lo exterior al corazón, ¿no? Y Él quiere que aparte sus ojos para que no vean nada de la vanidad. Y ahí cuando es la palabrita, ves la palabrita ver o vean, no es sencillamente observar algo o ver, o que tapen, que aparte sus ojos para que no vean como cubriéndose. No, sino que esa palabra vean trata de encontrar deleite, de disfrutar
de ciertas cosas, de tener un deseo que implica una satisfacción en eso que estás observando. Ahora, lo que está pidiendo acá el salmista es que no encuentre, por favor, Señor, deleite en las cosas vanas. Que mis ojos, que la fuente de esta vida, el manantial de mi vida, no se acerquen a eso. No encuentre placer en todas esas cosas. ¿Y en qué no quiere que encuentre placer? Bueno, en la vanidad. Justamente es todo lo hueco, todo lo superficial. Esta palabra tiene la connotación de inutilidad, incluso de algo ilusorio, de una mentira, ¿no? De algo engañoso, de algo falso, de algo hipócrita. Pero cualquiera sea la connotación de lo que esta palabra vanidad pueda definir acá en este pasaje, vos tenés que saber algo. Eso te va a llevar a la destrucción. Te va a llevar a la destrucción. Si vos ponés tu vida a la merced de los placeres terrenales, superficiales, pasajeros, te va a destruir. Y el salmista justamente quiere eso. Señor, no quiero deleitarme en esto. No quiero deleitarme en lo pasajero. Quiero deleitarme solamente en tus caminos, en tu palabra. Y en contraste va a decir, ¿no? Avívame en tu camino. Pero fíjate, para que no te quedes con que, bueno, la vanidad de la vida es solamente hacer algo que superficialmente no tiene mucha cabida, ¿no? En lo eterno, pero a veces pensamos vagamente de eso. Pero mirá lo que dice Efesios, capítulo 4. El versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en dónde? En la vanidad de su mente. Perseguir la vanidad es la característica de una persona que está entenebrecida en su mente. Perseguir la vanidad es la característica no de un bienaventurado, sino de un maldito que va rumbo al infierno. ¿Ven lo peligroso que es seguir la vanidad? Las cosas ilusorias, las cosas que son humo, que se van a desvanecer, que son un engaño para nuestra vida. Te va a llevar a la destrucción. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mirá todo lo que acarrea el hecho de seguir la vanidad. Estás endurecido, tu corazón ya se hizo callo de tanto trabajar para el pecado, para lo vano. Esa es la vida, ese es el destino que te espera. Si seguís trabajando para la vanidad, si seguís deleitándote en las cosas superficiales de este mundo y no buscás el camino del Señor, te va a defraudar ese camino, que es otra de las implicaciones que tiene esta palabra, ¿no? Es un fraude, es un engaño. Ahí en 2 de Pedro 2, bueno, habla de los falsos maestros, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 3 va a decir que por avaricia harán mercancía, justamente de lo que el salmista quiere huir. Pero también va a decir que estos falsos profetas van a enseñar vanidades, cosas ilusorias, cosas que son superficiales, cosas huecas, que no tienen para nada una esencia, no tienen profundidad. Eso es la vida del falso profeta también. Vivir de la vanidad, en sus palabras y en su vida. Y van a hacer caer a muchos en esa misma vanidad. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos proteja espiritualmente.
que realmente Él sea el que quebrante nuestros corazones y no nos deje a la deriva en este camino, en este compromiso. Que Él nos pueda cuidar nuestro corazón, pero también nos pueda cuidar de ver las cosas que pasan en el exterior y no desearlas, no deleitarnos en ellas. Y al final dice, no, vivifícame, avívame en tu palabra. Y justamente ahí Isaías 57:15 no dice, yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este hombre quiere ser avivado en el camino del Señor, quiere encontrar el verdadero gozo, el verdadero propósito, una vida que vale la pena vivir solo en los caminos del Señor. En quinto lugar, este hombre va a pedir por afirmación escritural. Y vamos a ir bien rapidito en estos dos últimos. Versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Si te fijas ahí, el uso del pronombre tú lo va a hacer varias veces en ese versículo, ¿no? Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. O sea, es tu temor, Señor, el que quiero implantar en mi vida. Y esto nos está mostrando que toda la vida del salmista está girando alrededor del Señor, alrededor de su palabra. Es su palabra la que quiere atesorar. Él es su siervo y es su temor el que quiere experimentar. Él quiere que en su corazón se afirmen estas verdades eternas que Dios ya le había comunicado, sea por la Escritura o tal vez por otra revelación especial que en ese tiempo podía llegar a existir. Pero Él quiere que la palabra de Dios sea una convicción en su vida. No quiere que solo sea algo de oír una vez. Quiere seguir afirmando todos esos principios, todas esas verdades en su Biblia, en su vida. Pero Él quiere que la palabra de Dios sea una convicción en su vida, ¿no? Quiere que se haga carne en su propia carne, ¿no? Y eso pueda llevarle a temer más al Señor. Quiere vivir anclado en esa verdad y que su corazón se afirme día a día en su palabra. Ahora, mira lo que dice al final, ¿no? Ese versículo, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y a medida que uno va afirmándose en estas verdades eternas y que forja convicciones reales y profundas en cuanto a estas mismas verdades, es también que va creciendo su temor al Señor. Cuando hablamos de temer a Dios, muchas veces pareciera que queremos suavizar este significado o por lo menos de manera completa de este término, ¿no? Diciendo que, bueno, el temor de Dios es respeto, es reverencia y es conciencia de su presencia, más que miedo o pavor. Y claro que el temor a Dios tiene que ver con ese respeto, con esa reverencia y con esa conciencia de que Dios está presente todo el tiempo al lado nuestro. Y con esa reverencia que la criatura le debe a su creador, ¿no? Pero no nos confundamos, hermanos. No olvidemos la otra parte. Este Dios autosuficiente, este Dios autoexistente, este Dios distinto, diferente, trascendente, majestuoso, eterno, infinito, todopoderoso, soberano, santo, 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 justo, recto, que es intolerable al pecado, ¿no debería hacernos temblar? ¿No debería ese Dios, ese ser, causarnos pavor? Mirá si no lo que dice Isaías, ¿no? Cuando tiene esa visión del trono de Dios. Un hombre justo, un hombre que amaba al Señor, un hombre santo, podríamos decir, un hombre recto. ¿Cómo lo trató al Señor cuando vio toda esa imagen de la gloria y la santidad del Señor, mientras los ángeles cantaban santo, santo, santo? Isaías se quería matar, o sea, incluso literalmente.
sea, incluso hizo una maldición sobre mí, sobre sí mismo. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque tengo labios inmundos! Ahí vos no ves solo respeto, solo reverencia. Ahí no ves solamente una conciencia de la presencia del Señor. La presencia del Señor lo que hizo fue mostrarle su pecado a Isaías y cuán santo era el Señor. Y eso le causó pavor. Eso le causó un miedo tremendo. Y vos ves en la Escritura, cada vez que aparece o que hay eh, una supuesta aparición del Señor, ¿no? En la Escritura, vos no ves que van tan campantes de la vida, ¿no? Esas personas que han tenido esa experiencia. Temen, tiemblan. En muchos pasajes dice que no, que una rodilla se le pega a la otra, se golpea con la otra, como que estás muerto de miedo. Y eso es lo que tiene que causarnos el Señor también. Eso es lo que me causaría a mí también. Recuerdo, ¿no? Ahí cuando C.S. Lewis escribe las Crónicas de Narnia, ¿no? Y en un momento se pone a hablar de este león Aslan, que en la historia representa a Dios, ¿no? Y empiezan a decir unos animalitos, ahí le empiezan a explicar a los niños que caen ahí en Narnia, que bueno, Aslan es el que gobierna los mares, gobierna los animales, el bosque, gobierna todo en este mundo. Y él tiene un rugido potente, él es un león enorme, dice, y uno de los niños le pregunta, uy, ¿y es peligroso? Sí, más vale que es peligroso, le va a decir, pero es bueno, pero es peligroso. O sea, ¿no acabaste de escuchar todo lo que te dije? ¿No vas a tener miedo ante un ser así? Pero él es bueno, pero es peligroso. Y ese es el temor completo que tenemos que tener. Reverencia, conciencia de su presencia. Pero el Señor es distinto a nosotros. Él trasciende a todo esto. Y eso nos tiene que causar pavor también. Isaías 66:2 dice, ¿no? Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, lo que te está diciendo, o sea, que me van a sorprender con la casa que me van a hacer si yo creé todo el universo. O sea, mejores arquitectos que yo no van a ser. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, dice, que tiembla ante mi palabra. Entonces la escritura, a medida que la vamos conociendo, que el Señor va abriendo nuestros ojos, que nos va inclinando nuestras motivaciones y vamos viviendo conforme a ella, nos va a generar este tipo de temor, porque vamos a conocer mejor también al Dios de la escritura. Y el Señor es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es un Dios de amor, es un Dios de compasión, pero es un Dios temible. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreos. Entonces, el Señor quiere afirmarnos en la Escritura para que le temamos. Ese es el significado tal vez más propicio para esa traducción, ¿no? En vez de que te teme, sino para que te tema. Para que te tema. ¿Para qué querés aprender las Escrituras? ¿Para qué querés aprender doctrina, teología? ¿Solo por mero conocimiento, por curiosidad? Si eso no te lleva al temor de Dios, no te sirve esa información que tenés. Y nuevamente, es más juicio para vos, porque aun conociendo al Dios de la Escritura, en su propia Escritura, no le temes. En último lugar, lo menciono rápidamente, ese pedido último que hace el salmista es de alivio espiritual. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y ese alivio espiritual también lo quiere en dos maneras, se lo pide, se lo ruega al Señor. Primero, quitando el oprobio. Quita de mí el oprobio que he temido.
porque buenos son tus juicios. Esto también lo dijo hace 2 secciones anteriores, ¿no? Este hombre sufrió el oprobio por amar la ley y los caminos de Dios. Y eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Oprobio, persecución, odio hacia nuestra persona. Porque el impío, el maldito, como decía en ese pasaje que vimos, ¿no? Justamente se va a burlar, se va a escarnecer de aquel que quiere tener una vida íntegra, inclinada a los deseos del Señor y no a sus propios deseos. Este hombre sufrió todo ese oprobio por amar la ley y los caminos de Dios. Pero fíjate una cosa que acá detalla, que no lo hizo en la sección donde habla del oprobio. Dice, ese oprobio que he temido. En segundo lugar, lo que puedes ver acá es que él temió ese oprobio. Él cayó en ese temor al hombre. Y él no quiere esto, ¿no? Porque en contraste con querer temer la ley de Dios y temer a Dios, como lo dice en el versículo anterior, él no quiere temer a ese oprobio, no quiere temer al hombre, quiere temer a Dios. Que Él es el soberano, que Él es el que puede destruir su alma. El hombre, ¿qué puede destruir? ¿Qué es lo máximo que puede destruir? El cuerpo, lo físico. Pero quiero temer más al que puede destruir mi alma, está diciendo este hombre. No quiero temer esto. Y te lo confieso, Señor. Apartá de mí esto que me hizo caer en este pecado de temer al hombre. Y ahora, ¿por qué quiere esto? Bueno, ahí lo dice en el mismo versículo. Porque buenos son tus juicios. Porque las evaluaciones de Dios, podríamos decir, son correctas, son fieles. No quiero poner en duda la veracidad de tus promesas. Si son buenas, son fieles, están arraigadas a tu carácter, lo que vos decís. Quiero afirmarme en eso. Dame alivio al alma, Señor. Quita la presión que viene desde afuera. Quita todas esas cosas. Y acá puedes ver nuevamente, ¿no? Claro que el problema está en el corazón, pero hay cosas que vienen desde afuera y hay que estar atentos. Hay que estar bien despiertos para que esas cosas no nos afecten y caigamos en esto que cayó este hombre, ¿no? En temer al hombre en vez de temer la palabra del Señor. Tal vez por momentos, no sabemos cuánto, pero por un tiempo corto o largo, este hombre no creyó en que las evaluaciones de Dios eran las correctas, las fieles. Tal vez puso en duda la veracidad de sus promesas. Pero al final este hombre está pidiendo alivio para su alma, que quite esa presión que viene desde afuera. Y en último lugar pide este alivio espiritual, avivándolo escrituralmente. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Esa palabra he aquí es como un llamado de atención. Es como cuando Santiago repetidamente dice, hermanos, ¿no? Es como que está queriendo llamar la atención para decir algo diferente a lo que venía diciendo, ¿no? Y este hombre quiere que le pongan toda la atención ahora, ¿no? Porque lo que va a decir es importante, ¿no? Y este hombre lo que va a decir que aún en medio de la persecución, aún en medio de esas situaciones difíciles que pude atravesar, yo sigo amando, yo sigo deseando, yo sigo eligiendo tu palabra. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame, dice. Es la tercera vez que aparece en el Salmo. Y ya veíamos, ¿no?, que esta palabra vivificar no tiene tanto que ver con lo físico o la salud, sino más bien con la calidad de vida, que solo se encuentra en relación de dependencia con nuestro buen Padre. Entonces yo voy a seguir amando tu palabra, vivifícame. ¿Y en qué contexto este hombre quiere que lo vivifique? Bueno, en la justicia. Su palabra es justa, en su palabra hay justicia, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor Jesucristo. Entonces, todos estos pedidos que vimos están unidos a un entendimiento de que soy totalmente incapaz de hacer esto sin la presencia de Dios en mi vida. No lo lograría jamás sin que Dios intervenga en gracia
en todos estos aspectos de este compromiso que debo tener con la palabra para poder honrarle como Él quiere. Entonces, hermanos, en esta mañana estamos llamados a depender del Señor. Que ese compromiso que hicimos un día en hacer dueño de nuestras vidas, en reconocer como dueño a Dios de nuestras vidas, pueda seguir estando latente. Nos podamos seguir esforzando y estirándonos día a día por ese compromiso. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta que no importa cuánto te esfuerces en ese compromiso, si Dios no está con vos, si Dios no te acompaña, si no dependés de la presencia del Señor en tu vida. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Él conoce el corazón, las intenciones. Si realmente hemos hecho este compromiso, podemos rogar también confiadamente, como lo hace, y poder hacer nuestro el versículo 8 de este capítulo, ¿no? Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, no me abandones en este compromiso. Yo me comprometo a hacer todo lo que yo tengo que hacer. Pero si vos no estás a mi lado, no lo voy a lograr. Y confiar y depender de ese Dios que nos promete en cada aspecto de nuestro compromiso acompañarnos. Dios, gracias por este día, gracias, Padre. Te damos en esta mañana por haber sido expuestos a tu palabra. Señor, que lo que acabamos de escuchar, Señor, pueda calar hondo en nuestra vida. Señor, que no lo saquemos tan rápido de nuestra mente ahora cuando termine la reunión, que podamos seguir masticándolo. Tal vez algo práctico que podemos hacer es conversar de una, Señor, preguntarle al que tenemos al lado, ¿qué escuchaste? ¿Qué cosas ha marcado el Señor en tu vida? ¿Qué escuché yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? Señor, somos tan rápidos para soltar tu palabra, para sacar la palabra de nuestra mente, y por eso, Señor, no vemos cambios en nuestra vida, porque no dejamos que ella nos afecte al punto de cambiar no solo lo interior, sino que se pueda evidenciar ese cambio interior en lo exterior, en nuestra manera de andar, en nuestras charlas. Qué superficiales que somos, Señor, muchas veces cuando termina la reunión en lo que hablamos. Y eso, Señor, es triste, porque eso demuestra que no tememos, no temblamos ante tu palabra. Tu palabra nos da lo mismo muchas veces. No la queremos en nuestro corazón, porque tenemos carteles de advertencias, de peligro. Tenemos restricciones, Señor, en nuestra vida hacia tu palabra. Y no queremos que entre ahí, porque sabemos que va a haber una pelea, Señor, si tú te metes ahí. Pero, Señor, que no seamos tan necios, Padre. Que podamos ahora, al terminar la reunión, buscar, Señor, seguir conversando de esto, y que tú, Señor, nos enseñes a orar de esta manera, Señor, como lo vimos en esta mañana, dependiendo de ti, pero rogándote, Señor, que tú seas el que nos instruya en tu camino, Señor, que tú seas, Señor, el que nos abra los ojos del entendimiento, que tú nos des dirección, Padre, que tú cuides, que tú protejas espiritualmente nuestra vida, inclinando nuestros deseos hacia tus deseos, Padre. Señor, que realmente temamos a tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.